Hola a todos, mi nombre es Joyce Flores Álvarez de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la Facultad de Ciencias Forestales y pertenezco a la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería y Ecología de Bosques Tropicales. En esta oportunidad les hablaré acerca de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial (PIASI) del curso de biodiversidad con el docente encargado, el ingeniero Freddy Francisco Ramírez Arévalo. ¿Qué es un pueblo indígena? Los pueblos indígenas en el Perú son aquellos cuyos ancestros habitaban el territorio nacional en la época de la colonización y mantienen total o parcialmente instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas. También se reconoce a cualquiera que sea su situación jurídica como poblaciones indígenas u originarias y forman parte del Estado peruano conforme a la Constitución. Entre ellos constituye y se incluye los pueblos en situación de aislamiento y los pueblos en situación de contacto inicial. ¿Cómo se identifica la población indígena? Para identificar a su población indígena, el Estado utiliza como guía lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyos lineamientos han sido incorporados en la Ley número 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. De acuerdo a esta ley, la identificación de los pueblos indígenas u originarios se ha realizado considerando 3 criterios objetivos y un criterio subjetivo, de las cuales comprenden los siguientes: la continuidad histórica, que es la permanencia en el territorio nacional de tiempos previos al establecimiento del Estado. Como segundo punto tenemos la conexión territorial, que ésta tiene la ocupación de una zona del país por parte de los ancestros de las poblaciones indígenas. Y por último, las instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas, conservadas total o parcialmente, ya sea por grupos humanos en cuestión. Y como criterio subjetivo, esto está relacionado con la conciencia del grupo o colectivo de poseer una identidad indígena originaria. Quiere decir que forma parte de un grupo social y cultural diferenciado al resto de la sociedad. ¿Por qué se creó el PIAS? En la Amazonía peruana alberga numerosos pueblos indígenas. Entre ellos se encuentran 2 grupos de poblaciones con situaciones particulares: los pueblos que se hallan en situación de aislamiento, al no haber desarrollado relaciones sostenidas con los demás integrantes de la sociedad, sea nacional o haberlas descontinuado, y los pueblos que se hallan en situación de contacto inicial con los demás integrantes de la sociedad nacional al haber iniciado un proceso de interrelación con ellos. Ambos grupos se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ya sea sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica, ante el contacto con la población externa, con los grupos y sistemas ajenos a su estilo de vida, con miras a proteger sus derechos y salvaguardar su existencia e integridad. El Estado peruano ha venido desarrollando en las últimas décadas políticas específicas en un marco normativo que ésta garantice su protección, el respeto al ejercicio de su derecho a la autodeterminación y su decisión de no mantener contacto con el resto de la sociedad nacional o controlar el grado que desean tener del mismo. Bueno, y así se ha llegado a promulgar normativamente y específica al PIAS. Esta desarrolla mecanismos de protección específicos en los que se encuentra el régimen especial transitorial
las cuales las delimitaciones de las áreas intangibles están reservadas para el PIACE. También en el presente documento se busca ofrecer que tanto las personas que no saben acerca sobre los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, tenga presente las existentes y latentes amenazas que tienen estos pueblos indígenas en su territorio, integridad física, integridad social y cultural. Por eso se desarrolló la ley número 28736, la cual es la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, que está vigente desde 2018 del mayo del 2006. Es el instrumento jurídico implementado por el Estado peruano para establecer el régimen especial transitorial de la protección de los derechos de los PIAs de la Amazonía peruana y esta a la vez velar por su protección, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad. Tipos de situaciones de pueblos indígenas. Como ya lo habíamos mencionado, se encuentran dos grupos de poblaciones con situaciones particulares, las cuales son los pueblos que se hallan en situación de aislamiento al no haber desarrollado relaciones sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o haberlas descontinuado. También tenemos los pueblos que se hallan en situación de contacto inicial con los demás integrantes de la sociedad nacional al haber iniciado un proceso de interrelación con ellos. ¿Quiénes son los PIAS? El Estado peruano ha reconocido mediante el Decreto Supremo número 001-214-MC a 6 pueblos indígenas en situación de aislamiento y a 3 pueblos indígenas en situación de contacto inicial, y a través del Decreto Supremo se reconoce también la existencia de otros 3 grupos indígenas en situación de aislamiento cuya pertenencia étnica no se ha podido identificar. En los pueblos indígenas en situación de aislamiento tenemos al Isconagua, Mascopiro, Machinkenga, Nanti, Mastanagua, Marunagua, Chitonagua y otros 3 pueblos indígenas cuya pertenencia étnica no se ha podido identificar. Y en los pueblos indígenas en situación de contacto inicial tenemos a Yoranagua, Machikenga, Nati Quirineri y el Amahuaca. PIACI y las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas, ANP, son los espacios del territorio nacional expresadamente reconocidos y declarados para conservar una muestra representativa de la diversidad biológica del Perú y demás valores asociados del interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. En este caso, tenemos 9 ANPs que contienen el PIACE y fueron creadas inicialmente con objetivos de conservación de la biodiversidad. Esto evidencia en sus planes el esfuerzo por fortalecer la capacidad de las poblaciones, organizaciones y autoridades locales en aspectos relacionados a la protección del PIACE. Como instrumentos se ha desarrollado los planes
antropológicos que tienen como objetivo servir como instrumento de planificación y orientar las acciones de protección del PIACI del ámbito ANP a través de la difusión de sus derechos. También tenemos los planes de contingencia. Esta contiene normas y procedimientos para prevenir, minimizar o disminuir los efectos negativos de factores o eventos que pueden afectar a la vida, salud, bienestar y autodeterminación de los PIACI. El Ministerio de Cultura como ente rector para la protección de los PIACI. Tenemos el Ministerio de Cultura con las siglas MC. Este es el rector en la materia de interculturalidad e incluso de los pueblos indígenas u originarios y el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. También tenemos el Viceministerio de Interculturalidad con las siglas BMI. Este es el responsable de formular políticas, programas y proyectos que promuevan la interculturalidad como principio. Este rector para fomentar y garantizar los derechos y el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del país y asimismo construir una ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de la interacción con la diversidad cultural. Los derechos de los PIACI. Los PIACIs cuentan con los mismos derechos que goza cualquier tipo de persona o ciudadano. Y estas en este caso están integradas por los indígenas. Entre los derechos se encuentra el derecho a la vida, a la autodeterminación, a sus tierras, territorios y recursos, a la cultura, al mantenimiento de sus prácticas tradicionales y ancestrales, a definir sus modelos de desarrollo, entre otros. También podemos mencionar que gracias a este proyecto de PIACI, muchas de la sociedad y de las personas del territorio peruano han logrado reconocer como a los pueblos indígenas, ya sea en contacto inicial o en aislamiento, como personas que cuidan nuestro territorio, más que todo en la selva, ¿no? Esto sería todo acerca de los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial con las siglas PIACI. Muchas gracias.